Bien, en relación con la fecha de entrega de los trabajos prácticos, y este es un esquema que manejamos en nuestra comisión y no sé cómo se manejarán las otras comisiones, en principio el objetivo es que ustedes entreguen los trabajos prácticos antes de la clase siguiente en la cual se conversó ese trabajo práctico. Es decir, en este esquema ustedes para el viernes de la semana que viene tendrían que estar entregando este trabajo práctico. No lo pueden entregar porque se complicó, porque coincide el parcial de otra materia, lo que sea, y lo van a entregar después, no hay problema, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que puedan escribir desde el derecho, puedan escribir desde el derecho laboral, puedan redactar, leer, en este caso que ahora vamos a empezar a ver con el texto de Grisolía, puedan tener la ley de contrato de trabajo y vincularla. No se vuelvan locos o locas por la fecha de entrega del examen. ¿Sí? En lo posible, antes del siguiente práctico. ¿Se atrasa unos días? No hay problema. Bien. Vamos ahí. Ok. El trabajo práctico mezcla una serie de situaciones fácticas, de situaciones materiales, en las cuales algunas de ellas nosotros ya vimos, otras seguramente han visto en el teórico, pero como ustedes vienen del parcial, yo empiezo a hacer el trabajo práctico y ustedes me van preguntando dudas o consultas que tengan. ¿Sí? Si voy muy rápido, digo algo que no entendemos, me paran. ¿Sí? Pero más o menos, si yo tuviese que hacer el trabajo práctico, lo haría de esta manera. En relación al primer punto que tiene, que dice, en el contrato entre Javier y su empleador, ¿están dados todos los elementos del contrato? ¿Por qué? Bueno, y acá aparece el primer debate. Ustedes saben que dentro de los elementos del contrato de trabajo hay algunos elementos obligatorios y otros elementos que, si no están, habrá que irlos a buscar a la ley general, la ley de contrato de trabajo, que incluye todos los tipos de relaciones. Por ejemplo, yo puedo pactar en mi contrato de trabajo más días de vacaciones que los que dice la ley de contrato de trabajo, y si no los pacto, se entiende que son los que están en la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta apunta a qué elementos son obligatorios del contrato de trabajo. Bien, y acá aparece el primero de los elementos, que es el más problemático en la relación entre Javier y sus empleadores extranjeros, que es la libre voluntad de contratar. Ese es uno de los elementos centrales del contrato de trabajo, la libre voluntad de contratar. Y la libre voluntad de contratar implica en el derecho esos tres conceptos: discernimiento, intención y libertad. Discernimiento, intención y libertad son las condiciones para que un acto jurídico, en este caso el contrato de trabajo, sea válido. Más o menos ustedes lo entienden lo que significa. El discernimiento es la posibilidad de entender a qué me estoy comprometiendo, ¿sí? La posibilidad de analizar qué obligación estoy asumiendo cuando firmo. Para decirlo en términos más populares, si ustedes están por alquilar con su novio, su novia o un amigo y dicen, che, ¿vamos a poder pagar el alquiler que nos están pidiendo? Bueno, eso es el discernimiento, digamos, ¿no? El análisis de la obligación que contiene el contrato y de si puedo o no vincularme con dicha obligación. La intención es verdaderamente si lo que estoy firmando es lo que yo quería. No sé, por ejemplo, supongamos que yo quería alquilar y firmo una compraventa. ¿Sí? La intención es si lo que yo estoy firmando es lo que yo quería firmar. Y la libertad es que nadie me obligue a hacerlo. Que nadie me obligue a hacerlo. Che, mira, firmá porque si no te echo. Entonces, desde esa perspectiva, entre Javier y su empleador no están dados todos los elementos del contrato, porque Javier, por sus características de crecimiento psicoevolutivo, ustedes lo podrán explicar mejor que yo, no está entendiendo, por ejemplo, que se obliga a trabajar
que se obliga a trabajar. Denme un segundito. 10 horas. 10 Sí, horas, sí. eso estaba buscando, sí, eso estaba buscando. Si alguien lo vio, que lo lea. $10 horas diarias de trabajo de lunes a sábado por el salario mínimo vital y móvil. Ahí está. 10 horas diarias de trabajo por el salario mínimo vital y móvil es ilegal. Es ilegal. Ahora bien, si yo como trabajador firmo un contrato que dice que voy a trabajar 10 horas por día por el salario mínimo vital y móvil, ese contrato sigue siendo válido. Lo que pasa es que ese trabajador va a tener derecho a reclamar las horas suplementarias u horas extras, lo vamos a ver un poquito más adelante, que superen determinada cantidad de horas semanales de trabajo. O sea, no es que el contrato se vuelve nulo, porque si no perjudicaría al trabajador. Porque si se vuelve nulo no le tengo que pagar lo que trabajó. ¿Se entiende el esquema cómo funciona? O sea, el contrato va a seguir siendo válido, pero habrá que ajustar eso y el trabajador tendrá derecho a reclamar eso que le corresponde, por más que haya firmado otra cosa. ¿Y por qué lo podrá reclamar pese a que firmó otra cosa? Por el famoso orden público laboral, que dice que más allá de lo que el trabajador firme, si eso que firma viola el orden público laboral, queda anulado en el sentido que tiene derecho a reclamar lo que ya haya trabajado y bajar de 10 a 8 horas. Bien, acá, una aclaración. Esto no lo escriban. Yo también podría decir que el contrato es válido, simplemente que tiene un vicio que hay que corregir. No entramos en esa, es una discusión más finita. Lo que tenemos que entender es que como está la situación, debemos apuntar a que en ese contrato faltó uno de los elementos centrales de la voluntad, que es el discernimiento. La posibilidad de entender a qué me estoy comprometiendo, de qué estoy empezando a ser parte. ¿Sí? Más o menos así está bien. Si me quieren corregir algo, adelante. Por hoy nada más vamos a hacer al revés. Después al viernes que viene volvemos otra vez a que ustedes hacen los trabajos prácticos. El segundo punto. ¿Es un contrato de derecho público o de derecho privado? Bueno. Ustedes ya saben que dentro de esa división histórica entre derecho público y derecho privado, el derecho laboral, el derecho del trabajo, el derecho que está regulado en la ley 2744 y en todas las normas que la complementan, es espacio o ámbito del derecho privado. Lo que pasa es que ese derecho privado tiene una muy fuerte intervención del derecho público en el sentido del orden público laboral. Pero el contrato de trabajo es un contrato de objeto privado, que tiene una gran cantidad de regulaciones, de elementos, de normas que son del derecho público. Eso quiere decir que esos elementos, esos factores que regulan esas normas del derecho público, las partes no las pueden disponer libremente. Pero el contrato sigue siendo un contrato del derecho privado. Para dar un ejemplo, si yo lo que quiero comprar y vender es una casa, el derecho público también está metido en ese contrato. Me dice el derecho público que toda compraventa debe instrumentarse por una escritura pública traslativa de dominio.
Si ustedes han visto avisos de casas, de terreno, dice escriturado, con posesión, bueno, distintas cosas, ¿no? Bien, la ley para un contrato de compraventa me dice escritura, un contrato de compraventa de cosa registrable, me dice escritura pública traslativa a dominio. Más allá de eso, yo después con comprador y vendedor puedo arreglar, pagarle con chupetines, pagarle con plata, pagarle en cuotas, pagarle el mes que viene, cederle que pueda usar una parte del terreno para pasar a otra, etc. No hay drama, como querramos. La ley no se mete. Es más, supongamos que el terreno sale 1 millón y yo se lo vendo por 500.000, es válido, no hay drama. Es válido en la medida que nadie me haya apretado para venderlo a un precio más barato, ¿no? Sí, el derecho público atraviesa todos los contratos, pero en los contratos civiles se mete poquito, no es una expresión muy válida, pero perdónenmela. En cambio, en el contrato de trabajo se mete mucho más el derecho público. Va a regular la jornada, va a regular las vacaciones, va a regular los días en los que puede faltar por estar enfermo, va a regular la remuneración, vaya, habría que haberlo dicho primero. Es decir, va a regular mucho más ese contrato que sigue siendo de derecho privado, pero que va a estar bastante más cruzado por el derecho público, por normas de orden público. Profe, yo tengo una consulta que me quedó del punto anterior. Usted escribía el trabajo de Javier como como un contrato ilegal, porque él no entendía sus condiciones laborales, o sea, que estaba contratando. Y después di un ejemplo de que si eso estaba dentro del contrato de trabajo se podía reclamar, pero eso no entra dentro de la condición de Javier, dio como un ejemplo aparte. Javier o cualquier trabajador lo va a poder reclamar. O sea, aunque sea ilegal, porque usted dijo... Ay, pará, no encuentro la... Sí, sí, sí. Aunque sea pero ilegal. que está dado en el contrato de trabajo, y por eso, o sea, como está dado en el contrato de trabajo, se puede reclamar por eso, pero es ilegal igual. Va a ser ilegal esa partecita del contrato. Ah, está bien. Esa partecita. Supongamos que yo firmo un contrato como trabajador que digo que no voy a tener vacaciones. Viola el orden público laboral y en esa partecita tendré vacaciones. Yo tengo otra duda con respecto al primer punto, porque Grisolía cuando menciona los elementos de contrato de trabajo no menciona el discernimiento de la intención y la libertad, sino que nombra otros, creo que son 7. Y estoy confundida con eso quizás. Mirá, yo no leí Grisolía para ahora, pero seguramente los elementos que menciona Grisolía son los elementos objetivos del contrato. El tema pase por ahí, pero dame un segundo que lo buscamos. Yo se los compartí a ustedes, ¿no? Sí, creo que es la página, lo tengo acá, la página, el final, la página 3, y un poco de la última página, de la página 2. Sí, el tema es que yo tengo, acá está, Grisolía. Vamos a buscar. A ver, Hay un subtítulo que es elementos, y yo pensaba que el trabajo práctico se refería a esto, pero quizás no. Ok, no hay drama, ahí lo vemos. Aquí, denme un segundo, acá está. Está bien. Acuerdo de voluntades, servicio personal, eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando vemos el intercambio por Diana. No importa la denominación asignada por las partes, eso es válido. No, está bien. A ver, sí, la verdad ahí lo dice como elementos, pero en realidad ahí lo que está hablando son de características del contrato de trabajo. No sé cómo se los explicó Sosa, pero es lo mismo pero con distinto concepto, digamos. Fíjense que, no sé, el punto 5, el trabajador se obliga a poner a disposición del empleador su fuerza física de trabajo. Eso ya lo charlamos,
que la obligación principal del trabajador es poner su fuerza física o Sí, mental. sí. No se hagan problema por eso. Como elementos del contrato de trabajo, para completarlo, digamos, como elementos del contrato de trabajo, el primero de los que menciona Grisolía, si lo tienen todos al texto, márquenlo así. De los elementos, cuando dice existe un acuerdo de voluntades para que cada uno, eso es la libertad. ¿Sí? La libertad. Se trata de un servicio personal, tiene que ver con la infungibilidad de lo que vamos a ver ahora, de la infungibilidad de la relación laboral. Pero eso es más vale una característica de la relación laboral. El tercero, no tiene relevancia la denominación asignada por las partes, también es válido. Es una aplicación del principio de primacía de la realidad. El cuarto, no tiene importancia el plazo, eso por ahora lo vamos a dejar de lado, no hemos visto modalidades, simplemente sepan que si el contrato no dice un plazo de vigencia, se entiende celebrado para siempre. A eso le vamos a llamar contrato por tiempo indeterminado. El trabajador se obliga a poner su fuerza física, a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, eso ya lo vimos, es otra característica. El empleador asume el pago del compromiso de la retribución, ya lo vimos, es la contracara de que el trabajador haya puesto su fuerza física o mental a disposición. Y el 7 es eso, el trabajo se pone a disposición de la empresa de otro, y el empresario lo organiza, lo aprovecha y asume los riesgos. Lo mismo con otras palabras. Gracias por destacarlo. Si alguno va siguiendo el texto y hay algo distinto, que lo diga, no hay drama. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Respetaría, dice el trabajo práctico, este contrato de las normas de orden público? No. Eso ya está aclarado, no. Pero va a seguir siendo contrato. Va a seguir siendo contrato. ¿Cómo se juzgaría a los dueños del taller desde la moral y desde el derecho? Bueno, eso ustedes ya lo leyeron para el parcial anterior. La moral es la recriminación que uno puede hacer a título individual, que puede tener una sanción, pero esa sanción es una sanción de carácter vincular. Uno puede decir, che, estos qué aprovechadores que son, che, no voy a ir a comprar al supermercado X, lo que fuere, pero es una sanción de tipo individual, nadie me puede obligar a que yo tenga esa sanción, ni yo puedo obligar a un amigo a tener esa sanción. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista moral, hay una serie de objeciones morales que hacerle a este empleador. Desde el derecho también hay objeciones, pero como esas objeciones tienen que favorecer la continuidad de la relación laboral, esas objeciones del derecho, como yo les dije, se van a corregir y va a valer el orden público que esté asignado a ese tema. Por ejemplo, a la jornada. No serán 10 horas diarias de trabajo, sino que serán 8 horas diarias de trabajo, como vamos a ver más adelante. Estoy en la pregunta D. En la moral. ¿O no? Ana, estoy en la pregunta D. Vos te bajaste el que subió la JTP, yo le hice algún cambio al de la JTP, así que puede ser por eso. Me parece que eliminé una pregunta. Así que no. Vamos por la D. Ok, ¿estamos todos ahí? Entonces, desde la moral, esa situación. Desde el derecho, aquellos aspectos en los cuales el contrato viola el orden público aplicable, hay que como reemplazarlo, como subsanarlo con lo que dice la ley, con lo que dice la norma jurídica. Básicamente, el hecho de, en ese caso, la extensión de la jornada. Eso en derecho le llamamos institutos. La jornada es un instituto, la remuneración es un instituto, la enfermedad inculpable es un instituto, la indemnización es un instituto. Es decir, institutos serían como grandes temas que regula la ley que están contenidos en la relación laboral.
Entonces, desde el derecho, no es que vamos a meter preso a ese empleador. Del derecho lo que podemos es obligar a ese empleador, a que ajuste el contrato y pague las horas suplementarias o reduzca la extensión de la jornada de ese trabajador. Dame un segundo que pongo el teléfono en silencio. ¿Sí? Muchas de esas sanciones desde el derecho al empleador van a tener, además de corregir esa situación, lo que se llaman multas del derecho laboral. Multas que pone el Estado, que dependerán de la entidad. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la multa más grave es el contratar trabajadores sin registrarlos debidamente. Eso tiene una multa, una sanción económica también a favor del trabajador. La mayoría de las situaciones se corrige con la adecuación de ese instituto, de la práctica de ese instituto, a lo que dice la ley. Ya lo digo, por ejemplo, no tengo vacaciones. No, tenés vacaciones, andate en tal fecha, o me voy en tal fecha de vacaciones. Ahí no es necesario una multa. Ahí se corrige, la sanción es el reconocimiento, la sanción para el empleador es, mira, más allá de lo que le hayas dicho, lo hayas presionado o te haya aceptado el trabajador voluntariamente, la sanción es darle 15 días de vacaciones, pagarle el salario igual, por más que él no te esté trabajando esos 15 días. Puede ser que en algún caso, porque en mi trabajo pasó, no sé si es legal, no se tome vacaciones, pero que se las paguen como el doble. Sí, eso es lamentablemente bastante común, producto de la necesidad del trabajador de cobrar unos pesos más. Las vacaciones son de orden público, porque tienen que ver con el descanso físico, mental del trabajador y de su familia. Por lo tanto, ese acuerdo de que el trabajador hace como que está de vacaciones y el empleador se las paga como horas suplementarias, es un acuerdo que es válido entre las partes, pero si vamos a lo estricto de la ley de contrato de trabajo, no sería válido. Porque las vacaciones son un periodo de recupero, de descanso del trabajador. No son canjeables por dinero, salvo cuando la relación laboral termina. No sé, si el trabajador renuncia, si el trabajador fallece, o si el trabajador lo despido, no se va a gozar las vacaciones en día de vacaciones, se las tendré que pagar. ¿Sí? Pero es el único caso en que la ley habilita el pago de las vacaciones. Expresamente la ley dice que las vacaciones no son canjeables en dinero. Bien, bueno, estábamos entonces habíamos terminado la pregunta D en relación a el diferente encuadre, el diferente enfoque de la recriminación moral y la recriminación legal de esa situación. ¿Alguna duda o consulta sobre esa situación? ¿No? Verónica, no sé si está Verónica, ¿pudiste ver pudiste revisar el parcial? Sí, pude. Ok, bien. Muchas gracias. El segundo parcial también es multiple choice, ¿no? El segundo parcial tiene la misma modalidad, sí. El segundo parcial tiene la misma modalidad. Bueno, gracias, profe. Bien. En relación a Diana, en relación a la situación de Diana. En el trabajo práctico, Diana va como a reemplazar a Javier. ¿Eso es posible en una relación laboral? No. Una de las características que tipifican a la relación laboral, es decir, que la definen, que es constitutiva
de la relación laboral es la infungibilidad. Es decir, la no permutabilidad, el no cambio. El trabajador es trabajador por su fuerza física o mental. Y esa fuerza física o mental que el trabajador pone a disposición del empleador no es cambiable por otra persona trabajadora. ¿Sí? La no fungibilidad es entonces un elemento del contrato y al mismo tiempo una característica central de toda relación laboral. Esa característica central de la relación laboral, de que el trabajador es infungible, no se da en otro tipo de vínculos que se parecen al trabajo. No sé, por dar un ejemplo, yo llamo a un gasista para que me venga a revisar la estufa porque tengo frío y no prende, es muy probable que yo haya llamado al gasista José y José me diga, mire, Sevillano, estoy con mucho trabajo, le mando a mi socio, le mando a mi amigo o le mando a tal gasista. Y yo digo, sí, mirá, no hay drama, yo lo que quiero es que me prenda la estufa, me da lo mismo vos o el otro. Bueno, eso en la relación laboral es imposible que pase. Imposible. Imposible para el empleador e imposible para el trabajador. ¿Por qué digo imposible para el empleador? Porque si el trabajador no puede cumplir su fuerza física o mental a disposición y lo puede justificar, le tendrá que seguir pagando el salario a ese trabajador y tendrá que gastar un nuevo salario en el nuevo trabajador que lo reemplace. ¿Se entendió eso? Volvamos a las vacaciones que recién decíamos. Se va un trabajador de vacaciones. ¿Qué tiene que hacer ese empleador? A ver, vamos a hacer el acting. El empleador le dice, mira, no te vayas de vacaciones porque te necesito. Sí o sí te necesito. Y el trabajador le dice, mira, todo bien, pero yo ya tengo las vacaciones y si no me voy de vacaciones mi mujer se divorcia. Bueno, ese empleador que tanto necesita que se haga esa tarea, tendrá que pagarle a ese trabajador los días de trabajo por más que esté de vacaciones. Y si necesita que alguien le haga esa tarea sí o sí, tendrá que contratar a otro trabajador. Por ese periodo de tiempo, por ejemplo. Lo mismo cuando una trabajadora mujer saca su licencia por embarazo o saca su licencia por maternidad. Si es estrictamente necesaria esa tarea, el empleador tendrá que contratar a otra persona y pagar por esos días doble salario. El salario normal y habitual que le corresponde al trabajador o trabajadora por el trabajo que tenía, te silencio, Mica, y el salario que le corresponde al reemplazo, por así decirlo, al que va a suplantar por esos días. ¿Sí? ¿Se entiende eso de la no fungibilidad? Entonces, Diana en realidad es una trabajadora, tan trabajadora como lo es Javier. Y tendrá que tener su contrato, su recibo de sueldo, su RT, como lo tendría que tener Javier. ¿Se entiende eso? Si alguien está siguiendo el texto de Grisolía, debería estar seguramente en el texto como una de las características fundantes, constitutivas de la relación laboral. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Somos pocos hoy, pero les fue bien en el parcial. Se enojaron y no quisieron estar en el práctico, eso es lo que pasa. El punto F del trabajo práctico es un punto que deberían responder ustedes como trabajadores sociales, es decir, si les llega, a ver, Diana reemplaza a Irene
A ver, Diana reemplaza a Irene, su tía, que tiene una enfermedad de salud mental, pero también es ilegal que la intime a la tía de Diana, que si no... ¿Cómo estamos con el teléfono? A que la intime a la tía de Diana, a que si no vuelve, la despide. ¿Y eso dónde está? Ana. No, yo había leído ahí donde aparecía para hacer el ejercicio, pero me había quedado la duda, no estaba como pregunta, pero me hacía pensar en la parte esa de que Diana va, la reemplaza a la tía porque la señora está enferma y desde el trabajo dicen que la van a despedir y por eso es que la reemplaza, pero también es ilegal eso, ¿no? Porque tendría derecho. Sí, está bien, yo me había olvidado de la situación de la tía, tenés razón, sí. En ese párrafo en el cual dice... No, yo me quedé pensando para que usted me... Sí. No, hiciste bien. Diana, desde hace 1 año y 7 meses, cubriendo a su tía Irene, que está atravesando una enfermedad psiquiátrica. En realidad es más o menos lo mismo que veníamos diciendo. La tía de Diana es trabajadora y está, en ese caso, dentro de lo que vamos a ver más adelante, que hoy algo adelantamos, que se llama enfermedad inculpable. ¿Sí? Artículo 208 de la ley. Y Diana es una trabajadora que está con algún contrato, debería estar con algún contrato de tiempo parcial, cubriendo, reemplazando la tarea que prestaba la tía. O sea, fíjense bien la diferencia de esta sutileza. No está Diana reemplazando a la tía. Diana está reemplazando la tarea que antes hacía la tía. Porque las personas no se pueden reemplazar en un contrato de trabajo. De enfermedad inculpable, el 208 de la ley. Pero va a haber un trabajo práctico específico sobre enfermedad inculpable, que encima van a tener la suerte que lo hice yo, así que es bastante difícil. No, mentira. Pero tanto la tía, que estaría en principio dentro del 208 de la ley, después vamos a ver qué plazo tiene, como Diana, su sobrina, las dos son trabajadoras, y las dos deberían tener un contrato. En el caso de Diana, en el caso de la tía, a ese contrato le podríamos llamar por tiempo indeterminado. Y en el caso de Diana, que reemplaza la tarea, podríamos decir que es un contrato en alguna modalidad de tiempo parcial. Ok, yo pensé que del trabajo práctico pensé que Diana reemplazaba a Javier, por eso mencioné a Javier, pero era la tía. Era la tía. Bien. ¿Alguna duda o consulta con eso? ¿No? ¿Hasta ahí vamos? Bien. El siguiente punto nos pide un cuadro comparativo entre las características del trabajo autónomo y el trabajo en relación de dependencia. Trabajo autónomo sería más o menos lo mismo que trabajo monotributista, o también la ficha que ustedes tienen habla del trabajo autogestionado. Son distintas figuras, distintas modalidades que no son el trabajo en relación de dependencia. Básicamente, ¿por qué no son esas modalidades una relación de trabajo de dependencia? Porque en la relación de dependencia el empleador actúa o dirige la relación laboral en función de la prerrogativa que tiene de organizar y dirigir el trabajo. Artículo 64 de la ley. El empleador tiene la competencia de organizar y dirigir el trabajo. Eso va a implicar que pueda definir una jornada, que pueda definir un lugar de trabajo, que pueda definir un montón de modalidades.
¿Por qué? Por algo que se llama la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Y ese trabajo en relación de dependencia, para el empleador tiene esa figura, organizar y dirigir el trabajo. ¿Qué figura va a tener o qué consecuencia va a tener eso para el trabajador? Que como él no organiza ni dirige el trabajo, no va a ser responsable del resultado de ese trabajo. Es decir, su salario, su remuneración, la va a recibir, va a tener el derecho a recibirla solo por el hecho de haber cumplimentado esas órdenes, esos mandatos en los cuales el empleador organizó el trabajo. Dicho de otra manera, el trabajador no es responsable si al empleador le va bien o mal económicamente. ¿Por qué? Porque precisamente la organización económica del trabajo la hizo el empleador. No sé, en estos días, varios casos en el estudio. Empleados de un gimnasio. Mira, el empleador me dice que me va a despedir, pero no me va a pagar porque le va mal en el gimnasio porque la gente no va a hacer fierros. Vieron que hay gente que tiene así algún desorden que necesita ir a un gimnasio a hacer fierros. Bueno, parece que ahora en el invierno y con la crisis no lo está haciendo. Bien, no es responsabilidad de ese trabajador que daba clases, que entrenaba, yo qué sé, no es responsabilidad de ese trabajador que le vaya mal al dueño del gimnasio. ¿Tendrá derecho a despedirlo? Sí, va a tener derecho a despedirlo. Ustedes ya saben eso. Pero va a tener que pagarle toda la indemnización. ¿Sí? Entonces, la facultad de organizar y dirigir el trabajo que tiene el empleador tiene como correlato, en eso que habíamos visto cara y contra cara siempre, el derecho que va a tener el trabajador a recibir la remuneración, más allá de que al empresario le vaya bien o le vaya mal. Eso es central, constitutivo, otra vez, hoy estamos con las palabras así, eso es constitutivo de la relación laboral. ¿Sí? Eso no va a pasar en las otras formas que vimos de trabajo. No va a pasar ni en el trabajo autogestionado, ni va a pasar en el trabajo autónomo. Si a este gasista que habíamos mencionado recién, la gente este invierno dice no voy a prender la estufa porque prefiero morirme de frío pero no pagar la factura, bueno, ese gasista tendrá que buscar otro trabajo. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Digamos, en el trabajo autónomo es la propia decisión de la cual ese trabajador, entre comillas, porque ya sabemos que no es trabajador en función de la ley de contrato de trabajo, ese trabajador va a tener que hacerse cargo. ¿Fui muy rápido? ¿No? ¿Estamos? Ok, ahí Belén dice que vamos bien, ya es una gran tranquilidad saberlo. Bien, ¿sí? Entonces, luego de esta precisión que divide aguas, divide claramente aguas, no hay cruce, no hay zonas grises. O es trabajo autónomo o es trabajo en relación de dependencia. Cuidado. Hay veces que se intenta utilizar el trabajo autónomo para encubrir una relación laboral. Caso típico, recontratípico, es facturame que te pago. O sea, sacate el monotributo y yo te pago como si fueses un proveedor. Pero vení a trabajar al horario que yo te digo, hacé lo que yo te digo, como yo te digo y en donde yo te digo. Bueno, todo eso es trabajo en relación de dependencia. Lo que pasa es que se encubre con la figura del monotributismo. También anda por ahí el trabajo autogestionado, que es el trabajo que ustedes tienen para leer de la ficha de nuestra JATP, de Estela Maris Leiva, que habla del trabajo autogestionado. Es decir, aquel tipo de trabajo normalmente vinculado con recuperar un lugar de trabajo para los trabajadores. Al empleador le fue mal, cerró, quebró, los trabajadores hacen suyo ese negocio, esa explotación, y la autogestionan normalmente
normalmente bajo la forma de un cooperativismo informal. Vos haces esto, vos haces lo otro, qué sé yo, y de lo que produce esa explotación, ese negocio, lo dividimos entre todos. ¿Bien? ¿Puede haber cooperativismo sin trabajo autogestionado? Sí. ¿Y puede haber trabajo autogestionado sin cooperativismo? Sí, pero es más difícil. Normalmente, todos los emprendimientos de fábricas recuperadas tienen que ver con el cooperativismo como forma asociativa entre los trabajadores. Desde esa perspectiva, el trabajo autogestionado tiene notables características de reivindicación del puesto de trabajo, de reivindicación del rol del trabajador como elemento central de la economía, y no necesariamente de la economía de mercado. Es más, en muchos casos ha habido y hay antecedentes en los cuales esos trabajadores nucleados asociativamente han sacado adelante ese negocio que se fundió, que quebró, que cerró el empleador, y han logrado la expropiación. Es decir, que el Estado le saque la titularidad al dueño original y se la entregue de manera, vamos a decir, mancomunada a todos esos trabajadores. ¿Por qué? Porque si no, los trabajadores no son dueños del taller, de la fábrica, ¿sí?, de la empresa textil. Llevan adelante el trabajo, dividen el esfuerzo, dividen el resultado económico, pero necesitan, para convertirse en propietarios en sentido legal, de la ley de expropiación. Si el dueño original no les quiere vender, necesitan, digamos, el reconocimiento del Estado de ese proceso, de esa reivindicación, y lograr lograr la expropiación para que ese lugar, esas maquinarias, pasen a ser parte del capital cooperativo, vamos a llamarlo así. ¿Se entendió eso, más o menos? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, y el último punto, que está en el trabajo práctico, en realidad nosotros ya lo hemos respondido entre el práctico anterior al parcial y este. Ustedes ya saben lo que es trabajo en sentido general, y ustedes ya saben lo que es trabajo en sentido específico, en sentido de la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Ya saben que el trabajo en general abarca un montón de situaciones que popularmente podemos definir como trabajar, pero que la ley es mucho más acotada, mucho más pequeño el espacio en lo cual trabajar es trabajar para la ley de contrato de trabajo. El artículo 4 y el artículo 21 en conjunción. Yo les sugeriría que a partir de esta clase traten de bajarse la ley de contrato de trabajo, ¿sí? De tenerla. No, si quieren no imprimirla. Si quieren no imprimirla. No es un libro grande, es todo esto. Pero para el segundo parcial llegamos, no se hagan problema. No, mentira. Esta es una ley de contrato de trabajo comentada. O sea, acá están los artículos con comentario de los autores. Ustedes solamente les vamos a pedir el articulado de algunos artículos que expresamente vamos a ir mencionando. Eso sí les diría, traten de hacerse un glosario, o lo podemos hacer entre todos, un glosario de artículos de la ley que mencionó el ayudante o que mencionó el titular. Para evitar estos problemas de que por ahí les hagamos preguntas que no tenían que ver. Entonces, por ejemplo, hoy, haciendo un repaso rápido, después en todo caso lo hacemos mejor, hablamos del artículo 4, del artículo 21, del artículo 64,
del artículo 208. Traten de irse haciendo un glosario de aquellos artículos que van a formar parte, ¿sí? Porque nos pueden preguntar también por artículos específicos, ¿no? En el multiple choice. No, no hay preguntas por artículos específicos, ¿no? Porque eso sería muy fácil, porque vos tenés la ley de contrato de trabajo, no sé, por ejemplo. A ver, vamos a hacer una práctica. Tomen un segundo. No se puede minimizar, pero... ¿Y cómo hago para abrir acá? Estoy buscando la ley de contrato de trabajo. Ley de contrato de trabajo. Infoled, ley de contrato de trabajo. Bien, ahora vamos a compartir pantalla. Sí. Ah, muy bien, Natalia, sí, de ahí la bajé. Ok, bueno, ahí la pueden buscar todos. Yo les comparto pantalla igual. Si se les complica desde acá, la ven desde allá. Bueno, esa es la página en la cual ustedes pueden bajar cualquier normativa actualizada, que es Infoled, ¿sí? Vamos a ir al artículo 208, del que hablamos recién, de enfermedad inculpable. Ahí está. No sé si lo están viendo, se ve medio chiquito, pero ese es el artículo 208. Supongamos, el artículo 208 dice, ¿por cuánto tiempo el trabajador o la trabajadora tiene derecho a cobrar remuneración cuando está enfermo? Si la pregunta fuese, el artículo 208 dice que un trabajador con 7 meses de antigüedad tiene derecho a, no sé, 1 año de salario, medio año de salario, 1 mes de salario, no tiene derecho a salario. Ninguna de las anteriores es correcta, como alguien decía. Ustedes van al artículo, se fijan y tienen la respuesta. No va a haber desde esa perspectiva preguntas que hagan mención directamente al contenido del artículo. Seguramente habrá una pregunta que diga, si un trabajador, siendo soltero, se enferma y después se casa, ¿ese casamiento extiende la duración de esa licencia por enfermedad? La respuesta va a ser sí, pero lo vamos a ver más adelante. O sea, va a apuntar a eso. O sea, vamos a usar artículos de la ley, pero en función de temas de la ley, no de artículo tajante de la ley. A eso, por eso les sugiero que la ley, esa ley, digamos, deben ser 12 hojas, 14 hojas, no creo más. Insisto, no vamos a ver todos los artículos, por lo tanto no es que ustedes, es obligatorio que se lo impriman. Con ir anotando los números de artículos que fuimos mencionando, a mi entender estaría bien. Bien, bueno. Cansa hacer un trabajo práctico. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? ¿Aprobé el trabajo práctico entonces? Ok, bien. Bueno, nosotros vamos a volver a tener clase el viernes que viene, como venimos haciendo. Vamos a ver seguramente discriminación laboral y vamos a ver del capítulo de trabajo femenino, así que ahí les sugiero tener la ley porque vamos a ir como recorriendo artículo por artículo de la protección del trabajo femenino, que es básicamente la protección contra el embarazo femenino. Profe, la clase que viene ya vamos a saber eso de las vacaciones, si se adelantan o no, todavía más adelante vamos a saber si en agosto tenemos el parcial o antes. Mira, Verónica, le tendríamos que preguntar o al gobernador o al presidente. No creo que nos den mucha bolilla en estos días. Esperemos a ver qué, Bueno, gracias, profe. qué novedades hay. No sé, la verdad que no sé. Es un poco todo un lío, ¿no? Y fíjense que hoy en todos lados tuvo que salir a aclarar de que el confinamiento estricto, que ninguno respetamos, yo fui el miércoles al trabajo y andaba todo el mundo por la calle, como en principio yo, digamos, salieron a aclarar de que el lunes volvemos a la libertad, o sea, no es que se sigue porque había temores en función de la cantidad de casos. Esto es el día a día,
y parecería ser que no hay otra manera de que sea así, del día a día. Profe, Bueno, profe, gracias. ok, sí, Ana, si no lo subo hoy, porque ahora a la tarde tengo que salir, si no lo subo hoy, lo subo en el fin de semana, más allá de eso no. Más allá de eso no. Bien. Profe, una última cuestión, como para complementar lo que había dicho Natalia al principio con respecto a lo del parcial y esto de qué entra o no en el parcial o la forma de evaluación. A mí me parece que, digo, vuelvo con esto porque creo que pasó recién en la sesión anterior, de que vos venías hablando en el primer punto y explicando los elementos, y Paulina venía siguiendo el texto y se confundió con otra cosa, o sea, como que estaba respondiendo la pregunta con otra cosa. Y creo que viene a colación de lo que te había dicho la otra vez, con respecto a que hay veces que hay muchas lagunas, ¿sí? Que no se sabe de si tener en cuenta el texto o tener en cuenta de lo que estamos hablando. Que más allá de, yo comparto lo que dijo Natalia con respecto a que había algunas preguntas que eran medio engañosas o que había que pensarlas mucho. De hecho, para mí el multiple choice implica eso, o sea, el desafío es ese, es prestar atención y ver a ver, bueno, de qué manera me van a engañar o de qué es lo que me van a modificar, digamos, de lo que sé. Pero nada, para mí la mayor dificultad es esta cuestión que pasa de que tal texto entra, tal otro no, pero del que no entra hablamos un poco y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa zona gris o ese espacio que se genera, que encima, insisto, una cosa es decir, vemos tal capítulo de un texto y el resto no, y otra cosa es decir, hablamos de cierto aspecto de un autor en cierto video. Es más difícil de buscarlo, es más difícil de rastrearlo, y es muy puede pasar de que se nombre una vez en un teórico, un momento, y uno vea el teórico y se distraiga, y esa información se filtre y se escape. Y es muy difícil de volver atrás y volver a rastrearla, porque hay que seguir leyendo, hay que seguir mirando videos, entonces es muy difícil de volver. Para mí, para cerrar el tema del parcial, creo que había que dejar más en claro esa cuestión. ¿Entra Barroso, no entra Barroso? Si se va a hablar, para mí debería entrar el texto, como para... tomo eso como ejemplo. Si se va a hablar en un teórico es porque ya el autor o la autora se toma y se tiene en cuenta. Después, ¿qué se toma más en cuenta o no? Eso se puede charlar y se puede negociar. Pero si en un teórico dicen que no va a entrar y después termina viendo una pregunta porque se habló en un teórico, es como muy difícil, insisto, de apropiarse de ese contenido en específico, como para cerrar ese tema. Ok. Sí, sí, es válido lo que decís ahora, lo que charlamos antes. Yo lo voy a conversar y voy a documentarlo en algún sentido, en mandar un correo a todos los ayudantes y al resto al titular y al adjunto para que para el segundo parcial eso esté más contenido y sea un listado específico de textos. Ya les digo, va a ser más fácil lo de la segunda parte porque va a tener que ver básicamente con la ley. Por lo tanto, es más pequeño. Pero bueno, sí, y yo se los paso y después les muestro los resultados de la interacción. No te chupes el pito, sucia, sucia. La clase. Oye, perdón, estoy con mi gato. Ahí está. La clase que viene, ¿sí? Yo lo paso y vamos viendo y en todo caso haremos o en el repaso, cuando tengamos el repaso de la clase que viene con el titular, lo plantearemos y lo conversaremos, no va a ser tarde, porque hasta último momento las preguntas no se habilitan, así que podemos trabajar sobre eso, no se hagan problemas. ¿Bien? Y debemos, en todo caso, trabajar sobre eso. Así que eso está. Bien, bueno.
buen fin de semana, nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Cualquier situación, yo en la semana les subo el trabajo práctico 5. Recuerden, en lo posible, buscarlo en la solapa de la comisión nuestra. Es más o menos la misma estructura, pero uno a veces le hace algún cambio o algo, pensando que de esa manera es un poco más, más práctico, mejor para desarrollar en estas modalidades virtuales, digamos. No es lo mismo por ahí el trabajo práctico para dar presencialmente que no en este esquema. Así que a eso obedece. Profe, como entré tarde, perdón, ¿a cuándo hay que entregar este? El trabajo práctico de este viernes, en lo posible tendrían que estarlo entregando antes del viernes de la semana entrante. Ah, perfecto. Bueno, listo, gracias. Cuando vamos a la nueva clase, haber entregado el trabajo de la vieja clase, por así decirlo. Así que bueno, nada, Bien, gracias. búsquenlo en la solapa de nuestra comisión, aunque sea el otro día, pero va a aparecer, digamos, más que todo por si le hacemos algún agregado o algún cambio para que no haya inconvenientes. Saludos. Bien. Muchas gracias a Bueno, todos. buen Chau. fin de, chau, chau.